comunicación con nosotros. Presidente, Iván Jagroski y todo el equipo de Hagan Algo los saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Iván? Y todos ustedes. Muy bien, tratando de conocer y de tener algunas precisiones de lo que fue el viaje a Israel y la relación con el primer ministro que, bueno, por lo menos, no quiero decir a nosotros, por lo menos a mí, para hacerme cargo de lo que digo, me sorprendieron algunas de las posiciones que tuvo Benjamín Netanyahu. Bueno, a ver, vamos a ordenar un poco las cosas. Nosotros fuimos invitados a un foro internacional del que la Argentina es parte, que conmemora el Holocausto. Se cumplían 75 años de la liberación de Auschwitz, del día en que los aliados abrieron las puertas de Auschwitz, rescataron a los sobrevivientes y se encontraron con el infierno que fue Auschwitz. Fui invitado y gustoso fui. La invitación tenía más que sentido. Nosotros tenemos un compromiso histórico en recordar el Holocausto, en la memoria, en la justicia, en la verdad, y por eso decidí ir. Esta vez el encuentro se hacía en Jerusalén, y allí fui a Jerusalén. La oportunidad fue propicia para poder hablar con muchos, para hablar con el presidente de Italia, para cambiar algunas palabras con el presidente alemán, para hablar con Macron, después de la charla que había tenido con Macron, aquella charla telefónica. Cruzar un saludo con Putin porque no tuvimos más tiempo que eso, cambiar algunas palabras con el vicepresidente de Estados Unidos y después hablar un poco más largo con el presidente de Israel y con el primer ministro Benjamín Netanyahu. También tuve la oportunidad de hablar con el opositor a Netanyahu, Gantz, y la verdad es que me traje una mirada un poco más clara sobre lo que pasa en Israel. Un país muy chiquito, más chiquito que Tucumán, y que objetivamente es una potencia económica, se ha desarrollado de un modo francamente admirable. En una zona con muchas dificultades. Ustedes conocen bien que la Argentina reconoce al Estado de Israel, fue el primer país de América Latina que reconoció el Estado de Israel, y al mismo tiempo fue el país que también reconoció, siguiendo el mandato de Naciones Unidas, al Estado palestino. Y bueno, tuve la oportunidad de ver, de conocer in situ lo que pasa allí, y tuve una muy buena charla con Benjamín Netanyahu, sin ninguna duda. Él tuvo la generosidad de invitarme con Fabiola a almorzar con su esposa. Tuvimos una charla muy franca, donde pude contarle lo que había pasado en Argentina, lo que nos estaba pasando. Lo vi atento al problema argentino, con una muy buena disposición para ver cómo ayudar, cómo poder colaborar. Y para nosotros eso es muy importante, porque en realidad la comunidad judía en Argentina, que siempre estuvo integrada, para nosotros es muy importante. Y por lo tanto tener un vínculo maduro con Israel también es importante. Así que yo creo que el viaje fue muy positivo, fue esencialmente positivo para mantener la memoria sobre el Holocausto. Presidente... Porque en tanto y en cuanto mantengamos la memoria sobre el Holocausto, ese tipo de tragedias no van a volver a ocurrir. Y también fue una buena oportunidad para cambiar ideas con las autoridades israelíes. ¿Hubo alguna conversación, no quiero decir compromiso, pero sí algún gesto o alguna palabra del primer ministro de Israel de tratar de facilitar alguna negociación de la Argentina en materia de la deuda que tiene que enfrentar nuestro país, el acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Hubo conversaciones de ese estilo? Yo pude contarle detalladamente lo que le pasó a Argentina. El modo penoso en que en muy poco tiempo la Argentina se endeudó en límites tales que la deuda se volvió insostenible, que las posibilidades de repago de la Argentina de la deuda que había tomado en tan poco tiempo se hacía virtualmente imposible de cumplir. Y le expliqué cómo eso había funcionado con cierta negligencia de los que dieron los préstamos, con una enorme irresponsabilidad del Estado argentino, del gobierno de entonces, y también con cierta complacencia del Fondo Monetario Internacional. Y entonces le expliqué cuál era nuestra idea, que es la que todos los argentinos conocen. La idea es que nos den la oportunidad de crecer
poder exportar, poder juntar dólares y poder pagar. Pero antes que nada sacar a la Argentina de la crisis social que tenemos y que vivimos. Así que él me escuchó con mucha atención, tomó nota de muchas de las cosas que le dije y me expresó su voluntad de ayudar en lo que fuera posible. Yo creo que en esos términos la reunión fue más que auspiciosa. Yo volví muy contento y muy satisfecho del encuentro. Del viaje del ministro Guzmán a los Estados Unidos, ¿hay alguna expectativa en particular o son simplemente pasos formales? Lo pregunto en virtud de la línea autoimpuesta. Si mal no recuerdo, fue usted el que dijo que el 31 de marzo podía haber algún tipo de avances o de resoluciones respecto al Fondo Monetario o a los acreedores privados. Nosotros necesitamos una definición medianamente rápida sobre el problema de la deuda. Martín está allá, ha viajado y ha organizado una agenda con diferentes encuentros donde el tema de la deuda obviamente va a estar presente. Lo que pasa es que yo siempre le digo a ustedes, los periodistas que son muy ansiosos, que nunca pierdan de vista que estamos frente a una negociación, que como tal debemos ser cuidadosos, debemos mantener ciertas reservas, porque es una negociación. Y que cualquier cosa que se diga pueda significar algo que despierte expectativas indebidas o malestares indebidos. Entonces lo mejor es concentrar, hemos tomado la decisión en el gobierno de que el tema deuda solo actúa Martín Guzmán y yo soy el otro posible vocero, que obviamente conozco lo que Martín está haciendo, pero tratar de ordenar las cosas para que no pase esto que pasa tan recurrentemente en Argentina, ¿no? Que se empieza a especular, se empieza a hablar, se empiezan a hacer confabulaciones y la verdad esto solo complica el escenario. Coincide entonces, supongo, con las declaraciones de Mauricio Macri que trascendieron el día de ayer, que el mega endeudamiento, estoy traduciendo a lo mejor arbitrariamente a Mauricio Macri, pero fue perjudicial para la Argentina y se terminó yendo todo al demonio, lo dijo con otro término Mauricio Macri. Pero digo, ¿hay ahí algún punto de contacto? A ver, es una lectura muy generosa de su parte. En verdad a mí me impresionó mucho que un presidente de la República diga que él sabía que tomar deuda irresponsablemente iba a hacer explotar la Argentina. Que él ya se dio cuenta en el 2017 cuando hizo campaña diciendo que tenía la economía controlada. Y que la mejor solución que encontró fue pedirle dinero al Fondo Monetario para pagarle a esos acreedores y usó el dinero en cualquier cosa menos en pagar esas deudas. La verdad es que yo no entendí muy bien si estaba en un grupo terapéutico o seriamente está hablando un expresidente que decía semejante cosa. Yo no sé si era una terapia de grupo o seriamente un expresidente le decía a los argentinos que él sabía que estaba destruyendo la economía argentina, pero que bueno, siguió adelante con su lógica destructiva. La verdad, esto ya lo sabemos nosotros, lo aprendimos allá en el año 2003 cuando recibimos el país en default, lo seguimos aprendiendo cuando salimos del default con el canje de la deuda, cuando le pagamos al Fondo Monetario el 100% de la deuda en el año 2005. Un país endeudado es un país que pierde capacidad de decisión, es un país que pierde soberanía, es un país que pierde capacidad de decidir, es un país condicionado en su futuro. Todo esto es lo malo de la deuda. Y Macri en verdad debía saberlo. Es asombroso que diga lo que dijo con tanta ligereza ayer. Tal vez vuelvo a repetir, estaba como una suerte de momento de confesión ante los propios. Pero que los argentinos escuchen que un presidente actuó con semejante irresponsabilidad es francamente asombroso. Asombroso. Yo en eso no tengo nada que ver. Porque si yo viera que una medida del gobierno pone en riesgo la calidad de vida de los argentinos, yo no avanzo un paso más. Si yo viera que un ministro me induce a hacer algo que indefectiblemente va a lastimar la vida de los argentinos, yo no avanzo un paso más. Entonces, en esos términos no tengo nada que ver con Macri. No tengo nada que ver con Macri. Ahora, si Macri ha descubierto, después de semejante desparramo que armó en la economía argentina, el obvio daño que genera un endeudamiento desmedido,
Bueno, no tengo ninguna duda, en eso seguramente él aprendió. El resto de los argentinos ya lo sabíamos de antes. Fer. Sí, señor presidente, ¿qué tal? Buenas noches. Fernando Alonso lo saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Recién estaba comentando el proceso de renegociación de la deuda. Antes de que le toque a la Nación hay un vencimiento muy importante en la provincia de Buenos Aires. Hay muchas especulaciones si la provincia va a entrar en default y si el gobierno nacional va a acompañar ese default, lo va a convalidar o va a aportar fondos para evitarlo. ¿Tiene expectativa de cómo va a resolverse esta situación en la provincia? ¿Cree que el default de la provincia es un evento ineludible en este proceso? A ver, el problema que tuvo la Nación en términos de deuda lo tuvieron otras provincias, también Buenos Aires. La deuda en la provincia de Buenos Aires creció desmedidamente en los 4 años de gestión. En verdad esto es una deuda tomada antes del 2015, pero que cae ahora y que se suma a la otra deuda que se tomó irresponsablemente en esos 4 años. En eso está trabajando Axel con mucha seriedad. Axel lo que está planteando es una prórroga a los acreedores, tratando de encontrar una salida en una provincia que tiene las arcas públicas definitivamente diezmadas. Y en un Estado nacional que también tiene una complicación parecida. Y además no es solo la provincia de Buenos Aires. Mendoza, Córdoba, Chubut, son otras provincias, Tierra del Fuego, que han tomado deudas en dólares y que, bueno, hoy en día complican el escenario de las provincias. Entonces, estuvo muy bien hecha la pregunta cuando empezó diciendo, se hacen una serie de especulaciones sobre la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay que dejarlo andar a Axel. Yo lo he escuchado mucho en este viaje, viajamos juntos a Israel y tuve la oportunidad de hablar mucho con él. Y está bien lo que él está planteando, hay que dejarlo hacer y hay que esperar. La Argentina no quiere caer en default, pero lo que tampoco quiere es pagar irresponsablemente a costa de postergar a los argentinos. Hay muchísimos argentinos necesitados. La Argentina tiene que volver a movilizar la economía y no es posible seguir derivando recursos a pagar una deuda que va a ser imposible en algún momento de ser pagada, y por lo mejor es tratar de, lo que hizo Axel, parar la pelota, revisar, postergar un poco la fecha de pago y tratar de convocar a los acreedores a la racionalidad y al análisis de lo que objetivamente le está pasando a la economía argentina. Presidente, cuando uno habla en off, digamos, como se dice habitualmente con algunos gobernadores, yo no recuerdo si alguno ya lo planteó on the record, digamos, lo planteó públicamente, cuentan que en algunos momentos de la gestión anterior eran, lo voy a decir amablemente, sugeridos por la Casa Rosada para endeudarse en dólares en sus provincias. Desconozco si han tenido esa conversación con usted y si es así, ¿por qué no hay, no sé, no digo una conferencia de prensa, pero por lo menos manifestaciones públicas de los gobernadores del Partido Justicialista contando cómo fue esa situación? Eso me lo han dicho varios gobernadores que fueron inducidos por el gobierno nacional en un momento en que todos celebraban que la tasa que pagaba Argentina era de 7 puntos, 8 puntos, pero en realidad en ese momento la tasa del mundo era de 1 punto. Y muchas provincias creyeron que esa era una buena alternativa y ahora terminó siendo una enorme trampa, como siempre ocurre con la deuda. Entonces, y además fue una deuda más perversa, no solamente por la tasa, sino porque era una deuda que se tomaba, se asumía y se tomaba el compromiso de pagarla en muy corto plazo. Entonces ahora caen las obligaciones y claro, no hay cómo cubrirlas. Ahora, que ha sido una política diagramada desde el gobierno nacional e inducida por el gobierno nacional en su momento, no cabe ninguna duda. Dicho esto, también los gobernadores tienen la responsabilidad de hacer lo que hicieron. Porque por más que a mí me induzcan a hacer algo, siempre tengo la libertad como gobernador de hacerlo o no. La provincia de Santa Cruz, por ejemplo, también fue inducida y prefirió no hacerlo. Y ahí tienen la provincia de Santa Cruz con sus cuentas bastante saneadas cuando nos decían que iba a ser Venezuela. Entonces, también existe la responsabilidad de los gobernadores. Gaby. Presidente, ¿qué tal? Buenas noches. Gabriela Pepe lo saluda. Hola, Gaby. Le quería consultar respecto del Congreso Nacional, lo que vimos los primeros
el primer tiempo de su gobierno es que el Congreso estuvo muy abocado a tratar leyes relacionadas con la cuestión de la deuda y el gobierno todo, ¿no? Está como la prioridad puesta en ese tema. Le quería preguntar, ¿a qué temas le va a pedir al Congreso que se aboque a tratar en sesiones extraordinarias, si es que lo tiene, y también qué tiene previsto para el año legislativo? Bueno, ahora le hemos pedido al gobierno el tratamiento rápido de una ley que nos habilite a renegociar una serie de títulos, reperfilarlos, que son títulos que han sido emitidos con una prórroga de la jurisdicción. Para que la gente me entienda, son títulos que en cualquier conflicto pueden ser, el diferendo puede ser resuelto en Nueva York. Y entonces nosotros estamos pidiendo autorización para que cualquier revisión en estos días el tema de las jubilaciones de privilegios, fundamentalmente del Poder Judicial y de los diplomáticos, para ordenar eso que en verdad es un verdadero problema. Estamos todavía pendientes de mandar y estamos en proceso de elaboración la ley de reforma de la justicia federal. Y yo he pedido que se incorpore, no sé si todavía lo hemos mandado ya, creo que no, he pedido que se trate en el Senado la ley de góndolas. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca la evolución de los precios. Y la verdad, la pelea por los precios es una pelea que vamos a dar de cualquier modo, porque no podemos seguir indexando la economía y no se pueden seguir indexando los precios de los productos básicos que consumen los argentinos del modo que muchas veces se hacen. Creo que con los precios cuidados hemos logrado contener mucho, pero también vemos mucha irresponsabilidad de algunos empresarios que siguen aumentando los precios en marcas alternativas y que en verdad no están ayudando a este proceso de desindexación de la economía y de resolver el problema inflacionario. Y la ley de góndolas puede ayudarnos en eso. Esa ley ya tiene media sanción en diputados y estamos pensando que el Senado la trate en extraordinarias. Y además tenemos que mandar a extraordinarias todos los acuerdos de los pliegos de los embajadores que hemos nombrado. Y allí hay embajadas muy importantes como la de Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, y la de todos los países limítrofes. Sí, presidente, sobre eso, ahora Fernando Alonso tiene una pregunta sobre el tema precios, pero quiero hacer hincapié sobre eso que acaba de mencionar. China, el Vaticano, Londres y Madrid son 3 representaciones diplomáticas que en principio, si bien hay algunos nombres en danza, no están definidas formalmente por lo menos. Políticamente están definidas, es decir, ¿tiene el gobierno ya en lista quiénes van a ocupar esas sedes? El caso puntual de China, le he indicado al canciller Solá que convoque al embajador Kreckler para que se haga cargo de esa embajada. Sé que el embajador Kreckler estaba viajando a Buenos Aires en estos días, porque él está en Europa, ese fue su destino, y bueno, y el resto lo estamos analizando. Bien, Fer. Sí, recién, señor presidente, estaba hablando del tema de precios. Esta última semana se conoció en Buenos Aires la noticia de que el Banco Nación le había entregado un crédito por encima de las normas del banco a la empresa Vicentín, una empresa que está en cesación de pago y que ha dejado de producir en todas sus plantas procesadoras de granos para generar aceite. Hay muchas organizaciones no gubernamentales y muchas versiones acerca de una posible estatización de la empresa o de parte de esta empresa. Quería consultar primero si está al tanto de lo que pasó con el Banco Nación y este crédito, y segundo, si está en el ánimo del gobierno avanzar en algún proceso de estatización de empresas fallidas, como puede ser el caso de Vicentín. El tema es un tema muy grave, porque ahí el Banco Nación otorgó un crédito por encima de lo que objetivamente podía hacerlo. Y la empresa fallida tomó un crédito claramente muy por encima de lo que podía pagar. Con lo cual, ahí hay una investigación en marcha. Yo lo hablé esto con el presidente del banco y lo hablé puntualmente con Claudio Lozano, que ha logrado una serie de información importante sobre este caso. Quedé en hablarlo mañana a Claudio para verlo más puntualmente.
Y vamos a ver, yo tengo claro que es una empresa muy importante, que es fuente de trabajo de mucha gente y que también es un operador cerealero. Vamos a ver, nadie quiere que la fuente de trabajo se cierre, lo que queremos ver es qué pasó, porque todo indica que allí, cuanto menos, para ser generoso y no prejuzgar, ha habido un acto de enorme irresponsabilidad. Así que vamos a estudiar bien el tema. Presidente, mencionaba antes que el envío de las jubilaciones de privilegio, entiendo que de los judiciales, del Poder Judicial y de los representantes diplomáticos, en realidad del mundo de la diplomacia. Le quiero preguntar por las otras, porque hace algunas semanas, o la semana pasada, dijo el jefe de gabinete Santiago Cafiero que el objetivo era achatar la pirámide y quería consultarle si ya tiene prevista el gobierno cuál va a ser, por decirlo de alguna manera, la tasa de corte, a partir de cuándo los jubilados van a ganar qué suma de dinero. Sí, yo no me animaría a decir que el objetivo es achatar la pirámide. Sí debo admitir que es un poco la consecuencia, porque cuando uno trata de atender a los más postergados, el efecto es que la pirámide se achata. Aumentan más los que están abajo, que suben, y los que están arriba se quedan frenados. El objetivo nuestro es que en abril todos reciban un aumento. Y es posible que los sectores que están más abajo reciban un adicional. En eso estamos trabajando. Los adicionales, esos son siempre sumas fijas. Vamos a ver cómo lo trabajamos. En verdad, la suma fija lo que nos permite es controlar un poco más el gasto público y los efectos fiscales de estos aumentos. Que ustedes saben que para mí esa es una preocupación. Yo creo que la Argentina tiene que crecer y desarrollarse, pero que las cuentas públicas deben ordenarse. Y en eso estamos empeñados. Pero eso, para tranquilidad de los jubilados que la están pasando en la peor situación, la situación más difícil, ellos van a tener el auxilio primero. Como siempre digo, primero los más postergados. Y así vamos a ir mejorando todos, pero primero los más postergados. Una decisión el viernes del gobierno de los Estados Unidos de mantener exenta a la Argentina de los aranceles en los derivados de acero y aluminio, lo cual puede generar una instancia previa a que la Secretaría de Comercio de aquel país excluya finalmente o mantenga excluido a la Argentina del arancel directamente al acero y al aluminio, no a los derivados. ¿Esta es una expectativa que tiene la Argentina o lo toman como un hecho que no necesariamente puede traer otro a continuación? Nosotros hemos visto con satisfacción la decisión del gobierno americano. Nosotros lo habíamos reclamado al gobierno americano a través de la Cancillería. Y la verdad estamos contentos con la decisión que tomó el gobierno. El gobierno solo ha afectado a la producción de acero y de aluminio que tenga alguna elaboración adicional. Y lo otro sigue como estaba. La Argentina sigue funcionando con el cupo que tenía para exportar acero o aluminio a los Estados Unidos sin elaboración, o sea, sin agregado de valor. David. Presidente, buenas noches. Gabriel Morini lo saluda. Retomando ¿Qué tal, Gabriel? la cuestión judicial y de la reforma judicial, hay versiones que conviven respecto a cuál es el plan del gobierno. Uno tiene que ver con la fusión entre Comodoro Pi y el Fuero Penal Económico y otras versiones indican que esto no se limitaría a esto, sino que además se anexaría la justicia ordinaria de la capital federal, aquel viejo proyecto que tenía Gustavo Vélez, secretario de Asuntos Estratégicos actualmente. ¿Puede usted ampliarnos respecto a cuál va a ser, cuál es la idea del gobierno respecto a la reforma? No, estamos trabajando y es un tema complejo, delicado. Nosotros en verdad lo que queremos es una justicia federal más activa en todos aquellos delitos que tienen que ver con el crimen organizado, que objetivamente es en lo que más trabaja la justicia federal en el interior del país. En la ciudad de Buenos Aires parece estar más desatenta a eso, parece estar mucho más atenta a los problemas de corrupción pública. Y está bien porque la corrupción pública debe ser investigada, pero lo que se observa es que no se ha atendido los otros delitos que son tan tremendos y tan importantes que tienen naturaleza federal.
Entonces lo que estamos revisando es cómo poder reconstruir una justicia federal con un nuevo esquema de jurisdicciones, y estamos viendo cómo trabajarlo. Yo no quiero adelantar nada, no es un tema simple, es un tema que venimos trabajando mucho, estoy trabajando personalmente en el tema y bueno, hay que darse tiempo. ¿Y eso incluiría, por ejemplo, el tema del Consejo de la Magistratura, digamos, algún cambio normativo en la conformación, integración, algo adicional respecto a cómo se seleccionan los jueces? Yo le he planteado a Gustavo Vélez que veamos la posibilidad de hacer una comisión de expertos, ver cómo funciona hoy en día la ley de recurso extraordinario y el funcionamiento de la Corte, ver cómo funciona el Consejo de la Magistratura, ver el funcionamiento del Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa. Ver todo eso, ver si que necesitan cambios y si los necesitan, qué cambios harían falta. Pero eso yo quisiera convocar a una serie de expertos que puedan opinar sobre el tema y que nos den de algún modo su opinión y nos den más tranquilidad sobre la visión, que uno la tiene, pero por ahí hay gente que tiene una visión más acabada de todos estos problemas. Con respecto a las jubilaciones de los jueces, que es algo muy comentado, muy discutido, por lo menos en el ámbito judicial, ¿se está negociando actualmente para, por ejemplo, incrementar lo que serían los descuentos que tiene el régimen especial para compensar ese 82% móvil? ¿O eso también está en revisión? Digo, el porcentaje del 82% que perciben cuando acceden a la jubilación. Yo entiendo que ustedes tienen que preguntarme, pero van a encontrar mi respuesta siempre. Esperen, estamos trabajando y no quiero adelantar cosas. Yo sé que es un tema sensible. Miren, soy hijo de un juez. Entiendo la sensibilidad que todos estos temas tienen para los jueces. Entonces hay que trabajarlo con mucha tranquilidad y con mucha seriedad. Lo que está claro es que allí hay situaciones de privilegio, que además, miren, el otro día hablaba con varios gobernadores tienen a su sistema judicial enganchado a los sueldos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y eso es un problemón, porque la Justicia Nacional tiene sueldos muy importantes. Y pagar para una provincia esos sueldos es virtualmente imposible. Y las jubilaciones están directamente vinculadas a esos sueldos. Entonces, el problema es muy agudo, no es un tema menor, es un problema muy grave. Por eso hay que tratarlo con seriedad y con sensatez y encontrar una solución que sea para siempre, no que dure un par de años, sino que sea para siempre. En eso estamos trabajando. Presidente, esto es por supuesto mi visión personal, supongo que no coincidirá, pero el comienzo de lo que es el área de energía, que usted lo ha mencionado como uno de los factores centrales durante la campaña, arrancó con algunas, no sé si decirle desavenencias o con algunos sinsabores, póngale usted el nombre que quiera, que no solo por los despidos en el Ministerio de Energía, por las renuncias, sino por lo que fue, por ejemplo, el tema combustibles, el aumento que usted después entiendo que ordenó ir para atrás, y algunos nombramientos que faltan, como empresas como Enarsa y ese tipo de cuestiones que despachan además mensualmente cuantiosos fondos. ¿Entiende que hay todavía una situación no resuelta o cree que es parte del proceso administrativo? No, ahí hay un tema por resolver, pero han mezclado varias cosas. El tema del aumento de combustibles, yo lo hablé con las empresas petroleras. No se trata de que uno quiera congelar indefectiblemente el precio de la nafta. Se trata de que los combustibles acompañen el esfuerzo de todos los argentinos. Eso es todo. Y por lo tanto lo que estamos viendo es un sistema que sea acorde con los términos de riqueza de la sociedad presente. No podemos ir aumentando la nafta graciosamente porque eso repercute sobre todos los precios posteriormente. Y por eso me parece muy importante que eso lo tengamos en claro. Yo ya lo hablé con las petroleras y estamos buscando un mecanismo de actualización del precio de la nafta que no rompa la lógica que nosotros nos hemos impuesto de ponerle un freno al aumento de los precios. Eso es un tema. Las renuncias que ocurrieron son renuncias menores, llaman más la atención de la prensa que la gestión cotidiana.
Y las designaciones que están faltando, efectivamente están faltando, las estamos resolviendo y yo creo que en el curso de esta semana gran parte de ellas van a estar resueltas. Hay una nota creo que fue en un enviado del Washington Post, que consigna que tanto Paulo Guedes, ministro de Economía de Jair Bolsonaro, como Guillermo Nielsen, el presidente de YPF, coincidían con la posición, así lo consignaba el periodista, de los Estados Unidos de explotar, no recuerdo si decía combustibles fósiles, pero a lo que planteaba, según entiendo, y es lo que le quiero preguntar, que iba a haber una decisión categórica del gobierno de ir a explotar Vaca Muerta. Primero le pregunto si la interpretación es correcta y segundo le pregunto si efectivamente esa va a ser la política del gobierno argentino. Yo he dicho hasta el cansancio de que Vaca Muerta es un yacimiento muy importante que la Argentina no puede descuidar. Y es una oportunidad que tiene la Argentina para explotar hidrocarburos de manera no convencional que no puede la Argentina desaprovechar. Ahora, yo digo esto y también digo que la Argentina puede promover la explotación terciaria de pozos de petróleo, de gas convencional, y que eso no va en desmedro de Vaca Muerta. En verdad lo que tenemos que hacer es aprovechar al máximo nuestros recursos petroleros y nuestros recursos gasíferos. Y para eso estamos generando condiciones a través de una ley precisa para darle tranquilidad a los que inviertan en cualquiera de estos yacimientos. No sé por qué que uno diga que hay que prestarle atención a la explotación terciaria significa no dejar de prestarle atención a Vaca Muerta. No ese es el sentido de lo que yo digo. Son ambas cosas. La Argentina puede tener una gran oportunidad en Vaca Muerta, que es una gran oportunidad, y también tiene una gran oportunidad con la explotación terciaria. Y eso también hay que promoverlo. No es una cosa o la otra, son ambas cosas. Sí, hay empresas además más dedicadas a la explotación terciaria que a la explotación no convencional. Y bueno, y hay que darle oportunidades a todos. Sí, señor presidente, lo llevo un poco a los temas regionales. En algún momento usted describió la situación en América Latina como de gobiernos de derecha con pueblos movilizados en contra de esas políticas. Esa situación, pese a que parece haber salido de la primer plana de los medios, sigue estando vigente, sigue habiendo protestas en Chile, sigue vigente el golpe en Bolivia, hay protestas en Ecuador y en Colombia. ¿Cómo está analizando el contexto regional? ¿Ve una región que va hacia mayor conflictividad social y política o cree que se puede encaminar con una salida más ordenada? No, yo quisiera que la conflictividad cese todo lo que pueda cesar. Eso sería lo ideal. Ahora, lo que está claro es que hubo políticas en muchos países de la región que generaron una enorme desigualdad, una gran brecha entre pobres y ricos, y que finalmente eso genera reacciones sociales. Y eso es lo que yo más trato de explicarles a los líderes del mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque Argentina no está muy distante de eso. Argentina durante 4 años llevó adelante esas políticas contra las que hoy reaccionan los ecuatorianos, los colombianos, los chilenos. Y la verdad es que nosotros recién lo que estamos haciendo, yo siempre uso el ejemplo del colectivo, ¿no? Que me ayuda para explicarlo más fácilmente para que la gente me entienda mejor. La Argentina venía en un colectivo, todos nosotros veníamos en un colectivo que manejaba Macri, y Macri había decidido ir muy rápido, camino al precipicio, y los argentinos nos dábamos cuenta que íbamos camino al precipicio. Ahora nos sabemos también que Macri también sabía que estaba acelerando y yendo rumbo al precipicio. Bueno, el 10 de diciembre la historia cambió, y cambió el chofer, y el chofer que subió, que es Alberto Fernández, puso el freno y empezó a girar para escaparse al precipicio. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es escapando de ese precipicio, pero ojo, que hasta hace un mes y medio atrás estábamos acelerando camino al precipicio. Y eso tiene consecuencias sociales muy graves. Entonces yo insisto en que Argentina está saliendo de esa lógica con mucho esfuerzo, con el esfuerzo de todos, y que para que precisamente no caigamos en los conflictos que se ven en Chile, en Colombia o en Ecuador, prestemos atención a los que están más débiles.
porque hay un problema de pobreza en la Argentina muy agudo. Desde el hambre, que es la pobreza más extrema, hasta los problemas de pobreza. Entonces tenemos que prestarle mucha atención a los que peor están. No nos van a doblegar en esa política. Por eso estoy preocupado por el cuidado de los precios, por eso les exijo responsabilidad a los empresarios, por eso estoy cuidando que las tarifas y los combustibles no terminen apareciendo con aumentos y truncando todo este esfuerzo. Me voy a ocupar, hoy hablé con Matías Culfas, me voy a ocupar de tener políticas muy activas de control para que dejen de jugar con los precios de los productos básicos de la canasta. Y todo esto lo estamos haciendo para que la Argentina siga viviendo en paz, siga viviendo tranquila. Presidente. Mañana voy a ir a un acto en Moreno. Allí en Moreno, las organizaciones sociales, la gente que cobra planes, ha organizado todo un plan para pintar escuelas públicas, en combinación con el gobierno de la provincia, con los municipios. Y el sentido también es que los que reciban un plan se muestren activos y vuelvan a la actividad del trabajo, que es lo que más queremos nosotros. Presidente. Que la gente vuelva a incorporarse al trabajo. La mayoría de los funcionarios, ante la consulta de cuál había sido su instrucción puntualmente sobre la herencia recibida, lo que decían es, el presidente nos dijo que nos pongamos a trabajar, ¿no? Que empecemos a gestionar, que miremos hacia adelante. Pero la semana pasada hubo un hecho muy puntual en el Ministerio de Producción, usted justamente lo mencionaba, el ministro Matías Culfas, que fue el hallazgo de un sobre con $10.000 en una oficina del ministerio. Le quería preguntar, bueno, en este caso puntual, ¿cuál es su reflexión sobre esto que ocurrió? Y también digo, ¿cuál es esta instrucción, si se quiere, que le da a los funcionarios sobre la situación en la que recibieron sus respectivas áreas? Yo lo que quiero es hablarle a los argentinos del futuro, hablarle de lo que tenemos que hacer, de cómo tenemos que afrontar el día de mañana, que es el verdadero problema que tenemos en Argentina. No tengo ganas de hacer lo que hizo Macri, que durante 4 años habló de una herencia, que a la luz de lo que él dejó era un problema mínimo. Lo que yo creo es que nosotros no podemos agobiar a la gente contándole lo que nos dejaron, porque yo sabía lo que nos dejaron. Es verdad, es un poco peor de lo que yo creía, pero la verdad no estoy para contarle a la gente el problema que me dejaron, estoy para resolverle los problemas a la gente. Eso es un punto. Ahora, si uno se encuentra con un delito, tenemos la obligación de denunciarlo. La ley nos manda a denunciarlo. Lo que yo no quiero es llevar adelante la misma política que llevó Cambiemos, que es la política de la denuncia permanente, y menos voy a permitir que se inventen causas contra opositores. Ahora, si en un edificio público, en el escritorio de un funcionario público, se encuentra un sobre con dinero, con una lista manuscrita con datos, yo la verdad no tengo ni idea cómo llegó ese sobre, de quién era ese sobre, yo no estoy acusando absolutamente a nadie. Pero si un funcionario encuentra eso, lo que debe hacer es denunciarlo. Y fue lo que se hizo. Nada más. Se hizo lo que la ley manda hacer. Después yo no abro juicio sobre nada. La justicia dirá qué es lo que ha pasado ahí. Yo no lo sé. Presidente, las últimas que tienen más que ver con la cuestión de la gira que se viene y una duda que me surge a partir de la heterogeneidad de los líderes con los que se juntó hasta el momento, se ha reunido, en realidad ha generado un vínculo y con los que vendrán. Hoy, dicho sea de paso, Felipe Solá confirmaba que va a estar reunido, entiendo que el 3, con la canciller Angela Merkel. ¿Con qué líderes del mundo se ve o ve que tengan posiciones similares a las suyas? A mí me parece que nosotros tenemos una mirada muy realista de lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Argentina. Y a diferencia de otros tiempos, lo que los líderes observan es que nosotros les decimos la verdad. En el punto en el que estamos, hacia dónde queremos ir y lo que necesitamos para lograrlo. No mentimos, no nos disfrazamos de nada, no somos un país que le está pasando bien y la verdad somos un país que necesita la ayuda del mundo. Y en esos términos nos comunicamos con todos los líderes. Los líderes del mundo son elegidos por los distintos pueblos. Sobre ese punto yo no tengo nada que hablar. Si fueron elegidos democráticamente, no tengo nada de qué hablar, no tengo nada de qué expresarme. Yo lo que sí puedo decir es que con todos los que hablé, siempre he encontrado
buena disposición y mucha comprensión. Y que cuando uno explica lo que le pasó a la Argentina, pasan de un momento de estupor, porque nadie se los había contado de un modo tan claro, a la vocación de ayudar. Voy a estar con el Papa el 31. Para mí tiene un significado especial, tengo un enorme respeto por el Papa. Creo que es un líder moral en el mundo y así lo tomo. Y yo le agradezco mucho a su santidad que haya tenido la deferencia de darme este rato para poder visitarlo en el Vaticano, porque para mí él es un modelo de conducta y sus palabras siempre pesan en mi ánimo. Después tendré ese mismo día, a la tarde, una reunión con el presidente de Italia. Estamos intentando que en el mismo día verlo al primer ministro, Conte. El lunes 3 me recibe la canciller Merkel. El 4 me encuentro con Pedro Sánchez, a quien lo vi antes de que hubiera organizado su condición de presidente, ahora ya lo es. Con lo cual yo tengo un enorme respeto, un enorme cariño, mucho afecto y muchas coincidencias con Pedro Sánchez, así que va a ser un motivo de alegría adicional. El rey Felipe, que vi en Jerusalén, me propuso verlo la tarde del 4 también, así que aprovecharé para verlo si está disponible. Y el día 5 vuelo a Francia para verlo al presidente Macron, con quien ya tuve una larga charla telefónica y que el otro día cambiamos algunas palabras en Jerusalén. Y que los dos estamos deseosos de vernos para hablar y ver qué podemos hacer entre ambos países. Francia es un inversor importante en Argentina y está empezando empresas francesas están empezando a meterse en el tema del litio, que para mí es un tema con mucho futuro y me parece que es muy importante que podamos escuchar a todos. Miren, yo soporté toda una campaña de una fuerza política que le decía a la Argentina que nosotros íbamos a quedar como país marginados si es que votaban a Alberto y a Cristina. Y lo único que yo noto es que el mundo celebra que el gobierno de la Argentina está en manos de gente que dice la verdad y no miente. Y a partir de esto nos respetan. Y vamos a seguir trabajando. Nosotros no queremos estar afuera del mundo. Nunca pensamos estar afuera del mundo. Sabemos que somos parte de un mundo que se ha globalizado y sabemos los desafíos que la globalización impone. Lo que también sabemos es que somos argentinos y que el hecho de aceptar la globalización no nos obliga a ser idiotas. Podemos estar en la globalización defendiendo los derechos argentinos. Presidente, las últimas dos muy breves. ¿Cómo está la relación con el sector agropecuario después de un arranque que pareció esquivo? ¿Hay vínculo, no hay vínculo? ¿Cómo está la comunicación? Está trabajando el ministro. Yo creo que poco a poco vamos a ir acercando posiciones, irán entendiendo. Para mí el sector del agro es muy importante. Yo quiero aclararle a todo el mundo que no me van a hacer pelear, porque para que haya una pelea se necesitan de dos. Yo no me voy a pelear. Voy a tratar de que todos entiendan lo que estamos haciendo y que todos ayuden a sacar a la Argentina de la postración. Muchos de los que hoy patalean acompañaron a un gobierno de un presidente que hoy dice que en el año 2017 sabía que la Argentina se iba a caer a pedazos y la siguieron acompañando. Y muchos lo votaron hasta el final. Bueno, yo les pido que sean comprensivos, que entiendan que tenemos que salir de esa enorme crisis en la que nos han sumido y que todos hacemos falta. Y que dentro de todo el campo está en una posición un poco más fácil que muchos otros, porque el campo, gracias a Dios, sigue produciendo, gracias a Dios el mundo sigue demandando sus productos y gracias a Dios los precios internacionales ayudan. Así que eso es todo lo que les pido. Yo voy a seguir trabajando y dialogaré todas las veces que haga falta dialogar, tratando de buscar el acuerdo. La última, presidente, que es al lado de todo lo que conversamos, es de una importancia más simbólica, ¿no?, que práctica, pero nos enteramos a través de las redes del presidente de la Cámara de Diputados que van a volver a estar presentes los próceres en los billetes después de algo que para el gobierno anterior había sido muy importante. Lo repitió el jefe de gabinete, lo han dicho varios de los funcionarios, el ministro de Cultura, de Mauricio Macri, le había dado una importancia central a que haya
bueno, seres vivos, como lo dijo en su momento el coloquio ideal jefe de gabinete, en los billetes. ¿Por qué esta decisión? Y si nos puede adelantar quiénes van a estar, digamos, ¿no? Ya que estamos. No, la verdad es que no sé quiénes van a estar. Lo que creo que los argentinos tenemos en nuestra historia figuras más representativas que una ballena. Y me parece que es eso lo que debemos prestarle atención. En verdad los billetes son papeles que circulan, pero de algún modo allí está el valor que le asignamos los argentinos a la moneda. Y la verdad es que allí tienen que estar nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres. Y por eso nosotros queremos escapar a la lógica de los animales. Tenemos una historia enorme de próceres reconocidos en el mundo. Uno cruza la cordillera y en Chile y en Perú a San Martín lo veneran más de lo que lo ha venerado Macri. Y es increíble que pasen esas cosas. Estamos en un año que es el año de Manuel Belgrano. 150 años de su muerte, 200 años de su nacimiento. Un hombre inmenso, borrado de la memoria de los billetes. Yo creo que esas cosas no tiene mucho sentido discutirlas. Si alguien creyó que los seres vivos que mejor representan a las argentinas son los animales de su fauna, yo lo respeto. Yo prefiero volver a la memoria colectiva y homenajear a los grandes hombres y a las grandes mujeres que hicieron todo por Argentina. Presidente, muchísimas gracias por el tiempo, ha sido muy gentil. Gracias a ustedes, les mando un abrazo muy grande a todos. Alberto Fernández, presidente de la Nación, en una conversación exclusiva.